Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31, vamos a leer en esta mañana. Este versículo inicia esta parte, esta porción de la palabra de Dios del profeta Isaías. Dice así, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos de nosotros nos sabemos justamente de memoria quizás el versículo 31? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. De hecho, aquí lo cantamos, ¿verdad? Aquí tenemos creo que son hasta 3 alabanzas que hablan de esto, que tendremos nuevas fuerzas, que seremos renovados como el águila. Y tenemos de esa inspiración bíblica 3 canciones que lo hacemos y las memorizamos. De hecho, si ahorita la pudiéramos, si yo les dijera cuál es, la pudiéramos cantar y recordar. No lo sabemos de memoria, pero justamente en este marco del estudio del libro de Isaías, el capítulo 40 de Isaías marca un cambio muy radical en el tono de voz, en el tono de la enseñanza, de todo el libro y de todo el contexto. Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 vamos a ir estudiando, si lo leemos vamos a ir viendo muchas profecías de juicio contra Judá. Y vienen muchas profecías de corrección al pueblo de Judá. Y son muchas sobre juicio, de arrepentimiento, de buscar que la nación de Judá se arrepienta y vuelva a Dios. Y también porque ellos están pasando un tiempo de desesperanza, porque el pueblo de Dios se encuentra en un exilio babilónico y las profecías de Isaías es para recordarles al Señor y para recordarles a Dios y que ellos puedan volver a Dios. Pero en el capítulo 40 hay como un cambio, un tono de voz del profeta Isaías, un tono de voz de la inspiración de Dios hacia el profeta Isaías, y podemos ver unas promesas en Dios. Y eso justamente lo que acabamos de leer es una promesa, pero una promesa que se centra en la fortaleza y en la renovación de Dios para el pueblo de Judá. Específicamente para 2 tipos de personas o 2 tipos, para 2 tipos de situaciones en las cuales se encuentra el pueblo. Una es para los cansados y otra para los fatigados, es decir, para los desanimados. ¿Cuántos cansados hay en este lugar en esta mañana? Pensé que los iba a agarrar dormidos y iban a decir amén, ¿no? ¿Cuántos fatigados hay en esta mañana? Bueno, a lo mejor y puede ser que sí, que nos encontremos en alguna situación de cansancio o de fatiga. De hecho, esta vida, y ahorita lo vamos a estudiar, es así. A veces es cansada y es fatigante, ¿no? Fatiga mucho esta vida. Y el pasaje aquí justamente hace un contraste, y vemos un contraste. ¿Un contraste en qué? Un contraste en la debilidad humana y un contraste en lo que es la fortaleza divina de Dios. Porque ¿cuántos sabemos y reconocemos que nuestros recursos son limitados? Al ser seres humanos, somos hombres, nuestros recursos son limitados. Pero el poder de Dios es inagotable. El poder de Dios es, como bien lo describe la palabra, como bien lo enseña la palabra acerca del mismo Dios, Él es todopoderoso. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que es imposible para nosotros, para Dios, ¿qué es? Es posible. Y vemos un contraste aquí. Y justamente en el versículo 28, Dios le dice, por medio del profeta Isaías al pueblo, le dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el creador de los confines de la tierra? Tan solo con esa pregunta, amados hermanos, ya tenemos para desmoronarnos delante del Señor. ¿Cuántos no hemos visto la creación? ¿Verdad? Hemos estudiado la creación.
¿O cuántos no hemos visto en alguna vez nuestras clases de, si no mal recuerdo, porque van a ver que a lo mejor ni entraba yo a la escuela, pero era sobre todo el universo, ¿verdad? Y nos hacían hacer nuestras maquetitas del universo y el Sol, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el otro que ya quitaron de ahí, y las estrellas, y vemos las galaxias. ¿Alguien se ha impresionado por eso alguna vez? Y no nos vayamos tan lejos, sino a veces una flor, ¿no? A veces la misma agua, a veces el viento, el aire, la lluvia. Cuán hermoso es Dios, cuán grande es Dios. Y es como si hoy nos dijera, amada iglesia, ¿no han sabido, no han oído, dice el Señor, que yo soy Dios? Yo soy el creador de los confines de la tierra. Con eso nosotros podemos tener una dimensión de cuán grande y cuán poderoso es Dios. Y no debe de quedarnos en nosotros ninguna duda. Y no solo eso, sino que Dios dice ahí en el versículo 28, si lo podemos leer juntos, después de la pregunta, ¿qué dice Dios acerca de sí mismo? No desfallece ni se fatiga ¿con qué? Con cansancio. ¿Y cómo? Y su entendimiento dice que no hay quien lo alcance. Vemos cómo hay una justamente diferencia entre nuestras limitaciones y el poder de Dios. Dice la palabra que Dios no desfallece, Dios no se cansa y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí en esta parte de la palabra podemos descubrir dos cosas acerca de nuestro Dios: su naturaleza inmutable, ¿sí? Él no cambia, su naturaleza inmutable, y su naturaleza ilimitada de Dios. Su poder es ilimitado, su amor es ilimitado, su misericordia es ilimitada, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Y ama a todos. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y Dios nos ama. Por eso dio su Hijo, para que nosotros corramos a Él, le busquemos, para que el ser humano, para que la humanidad se arrepienta y le busque a Él. Y ese amor es ilimitado. Todos cabemos en el amor de Dios. Todo aquel que quiera arrepentirse y buscar de Él y acudir a Él, puede entrar ante el trono de gracia y puede encontrar misericordia. Pero tiene que tomar esa decisión. Y Dios no se cansa. Y este pasaje, estos versículos que acabamos de leer, son un recordatorio para nosotros, sobre todo para un pueblo que a lo mejor está agotado o a lo mejor está desanimado. Y Dios nos recuerda algo muy importante en esto. Dios nos dice que nuestra fuerza no reside en nosotros mismos. Nuestra fortaleza no reside en lo que somos o en lo que hemos conseguido, sino nuestra fuerza en esta tierra reside en el poder infinito e inagotable de Dios para con nosotros. Su amor, su misericordia, su fidelidad, su bondad, porque sin eso no somos nada. Y esto es lo que nos describe este pasaje, lo que nos enseña este pasaje. Y vemos entonces, y vamos a estudiar un poco entonces, la debilidad humana, pero veremos la fortaleza divina de Dios. En el versículo siguiente, que es el versículo 29, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y ligado a esto del versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esto es muy interesante. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos que ya no se sienten tan jóvenes hay aquí? En el corazón usted es joven, renovado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que este cuerpo se va deteriorando, pero lo interior se va, ¿qué? Renovando. Pero no sé si he escuchado, joven, de parte de papá, de mamá o de algún amigo, de algún adulto, decir, híjole, si yo tuviera tu edad, ¿verdad? O los papás le han dicho a su hijo, no, hijo, si yo tuviera tu edad, ya tendría ahorita terrenos, casas, coches, ya tendría todo, ¿no? En tu edad yo ya había conseguido esto y el otro, ¿verdad? A tu edad yo iba y venía, corría y hacía doble vueltas, ¿no? Pero, amados hermanos, la palabra nos enseña, la Biblia nos enseña, que aún los jóvenes se cansan.
¿Cuántos jóvenes cansados hay aquí? Sí, levantaban la mano algunos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos enseña esto? Mire, esto es algo muy interesante, porque lo que Dios quiere hablar y le está hablando al pueblo de Judá y al pueblo de Israel y a nosotros, es que justamente el cansancio no depende ni de la edad, ni de tu fortaleza, ni de la grandeza que somos, de lo grande que somos, sino de nuestra condición. Somos seres humanos y nos cansamos, nos fatigamos. Y aún si los jóvenes se cansan, pues ¿qué nos espera cuando sigamos creciendo, sigamos envejeciendo? Habrá cansancio, ¿verdad? En los hombres de la Biblia había y existía ese cansancio. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham decía, pues ya tengo 100 años, ¿cómo voy a criar a un niño? ¿Cómo voy a tener a un niño? ¿Cómo mi esposa va a tener a un hijo? Cuando David ya estaba muy viejito, pues ya él no podía, estaba dormido, estaba cansado, estaba en su lecho, ya no podía continuar, ya no podía seguir en las guerras, en las batallas, etcétera, etcétera, ¿no? Noé también, Moisés. Había fatiga, cansancio, porque esto depende de la condición humana, y la condición humana tiende al agotamiento físico, al agotamiento emocional y al agotamiento espiritual. Y esta fatiga es justamente a lo que luchamos muchas veces como creyentes. El versículo 29 nos habla del agotamiento. Dice, Él da fuerza al cansado, al que está agotado, al que ya no tiene recursos, al que sus recursos se le han ido. Pero esta es una promesa de Dios. La promesa de Dios es una promesa que revitaliza el alma, revitaliza el corazón. Ninguna medicina, ninguna vitamina puede hacer lo que la palabra de Dios hace en el corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando vienen las promesas de Dios en nuestra vida, trae gozo, trae alegría. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido cansados, angustiados? Escuchamos la palabra de Dios y salimos como todos unos guerreros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios trae esa fortaleza a nuestras vidas. Es una promesa que trae una vida nueva, que trae ánimo, que trae gozo para seguir adelante, para seguir caminando. Y saben qué, amados hermanos, esto nos enseña algo muy interesante de Dios, que decíamos de su naturaleza inmutable. Y de lo grande que es Dios y de lo poderoso que es Dios, porque dice que Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué significa esto? Que Dios sabe cuando nos cansamos. Dios ve nuestro cansancio. Dios ve cuando estamos agotados. Dios sabe cuando estamos ya en agotamiento. Y no solo eso, sino que no solo lo ve, no solo Dios ve que estamos agotados o cansados, sino que Dios envía su palabra para darnos fuerza para seguir adelante. Dios nos da fuerza, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. ¿Se dan cuenta? Multiplica las fuerzas ¿de quién? Del que no tiene ¿qué? Ninguna. ¿Cómo está ahorita su termómetro de fuerza, amado hermano en Dios? En lo emocional, en lo espiritual, en lo físico también. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Al 100%, 90%, 50%? ¿Cómo nos encontramos hoy? Está bien si nosotros decimos yo me encuentro al 20%, amado, no sé, me encuentro al 20%, tuve una semana pesada, tuve una semana complicada, he tenido unos meses complicados, he tenido unos meses pesados, he tenido un inicio de año 2025 pesado y complicado, está bien, ¿verdad? Porque nuestra condición humana tiende hacia ¿qué? Hacia el cansancio. Y nos vamos cansando día a día. ¿Qué dice la misma palabra acerca del afán? Que cada día trae su propio afán. Y poco a poco uno va tendiendo hacia el cansancio. Pero qué hermoso es Dios que dice, hey iglesia, yo doy fuerza al cansado y multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que si usted hoy viene con el 20%, va a salir con el 40, 60 o al tanque lleno. Va a salir lleno. Y va a salir lleno por la palabra de Dios que le anima y que le fortalece. Porque Dios da fuerza al cansado y las multiplica al que no tiene ninguna. Así que si usted viene en tanque de cero, vacío, ya está en la reserva, hoy Dios puede llenar su tanque. Y hoy Dios puede fortalecer su vida. Y justamente eso dice el versículo 29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque los muchachos se fatigan, se cansan y los jóvenes flaquean y caen.
Y aquí es donde Dios enfatiza justamente entre el contraste de nuestra limitación humana con su grandeza. Sí, Dios ve ese contraste donde las fuerzas humanas son finitas, son pasajeras, tanto en lo físico como a veces en lo emocional o en lo espiritual. Yo cuando tenía 18 años, era más delgadito todavía, yo no sabía que tenía una enfermedad, estaba enfermito, enfermo, y tenía una enfermedad que no me permitía como subir de peso porque tenía ahí un temas ahí con una bacteria, ¿no? Pero yo no sabía que tenía esa enfermedad. Entonces yo dije, híjole, pues se burlaban mucho de mí en la escuela, que estaba yo muy flaco, y no sé. Y dije, pues me voy a meter al gimnasio, ¿no? Y así flaquito, ahí con el gimnasio estaba yo cargue y le subía más peso y luego venía el entrenador y me decía, oye, estás fuerte, me decía, ¿no? Pero ahorita pregúntenme si yo regreso al gimnasio y cargo ese peso, ya no puedo, ya me duele la espalda, ¿no? Ya me duele la rodilla. Mis fuerzas son ¿qué? Limitadas, son pasajeras, ¿verdad? Va pasando el tiempo y las fuerzas van decayendo. Es bueno que hacer ejercicio es bueno dicen por ahí, es bueno hacer ejercicio para llegar a una vejez digna, dicen, no he leído. Y es bueno, hagamos ejercicio, fortalezcámonos, pero sin duda las fuerzas físicas que tenemos hoy a nuestra edad no son las mismas que teníamos cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Hoy los niños se caen, se pegan, dan vueltas, ¿no? Y parecen chicle. Y uno se cae y ya son 15 días en la cama, refugiados en la casa y ya no aguanta uno más, ¿verdad? Los que tienen hijos, nietos, no me dejarán mentir. Uno dice, híjole, qué bárbaro, qué batería tienen, qué pila tienen. Y uno nada más estando así 15 minutos atendiéndolos ya. Es para ir al IMSS, ¿no? Nuestras fuerzas humanas son limitadas, son pasajeras, pero la fuerza de Dios, la fuerza poderosa de Dios es inagotable, amados hermanos. Y es renovadora, Dios renueva las fuerzas. Y Él aún permite que aún esos jóvenes cansados tengan nuevas fuerzas, que los hombres, los seres humanos, el varón, la mujer, tengan nuevas fuerzas. Y lo compara con las fuerzas del águila y las describe como una renovación completa. Yo sé que usted ha escuchado y hemos escuchado mucho acerca de la renovación del águila, pero el punto, yo no quiero centrarme acerca de la renovación del águila, sino quiero centrarme en esa comparativa que está haciendo el profeta Isaías por medio de Dios, en poderle hacer entender al pueblo que somos humanos y que nos cansamos, pero podemos correr a la fuente, como dijo Jesús, a la fuente de agua viva, al pan de vida, y Él nos va a dar fuerzas nuevas, nos va a multiplicar las fuerzas. ¿Cuántos queremos fuerzas nuevas el día de hoy? ¿Sí? Necesitamos a Dios, necesitamos de sus fuerzas. Y es lo que describe, porque así es el corazón de Dios. Y el mismo salmista lo dijo en el Salmo 23, que usted se sabe de memoria. Capítulo 23, versículo 1 al 3, cuando dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero dice algo muy bonito e interesante, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Confortará qué? Mi alma. ¿Cuántos necesitamos ir a un lugar así? No necesitamos ir a Puerto Escondido. No necesitamos ir a otro lado. Necesitamos ir a su presencia. Necesitamos ir con el buen pastor. Necesitamos acudir al Señor. ¿Por qué? Porque ahí las fuerzas son renovadas para seguir, para continuar. Ahí las fuerzas son multiplicadas. Ahí el que está cansado ahora tiene fuerza, tiene fortaleza. Aquel que está fatigado, que está ya en las últimas, es fortalecido para seguir. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer nuestra condición delante de Dios y poder entender cuán importante es acudir a esos lugares de delicados pastos donde Dios nos pastorea aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los problemas. Por eso el salmista dice que aunque ande en valle y de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuánta fuerza, cuánta vida, cuánta confianza debe de tener este hombre para decir esto? Para decir, Señor, tú me has fortalecido tanto que aún en medio del valle
de lágrimas, en el valle del dolor, yo no voy a temer. ¿Se han dado cuenta de ese pasaje? Cuánta confianza en Dios tiene este hombre, este salmista, pero no solo la confianza, sino cuán fuerte está para poder decir, aún en medio del valle de aflicción, no temeré mal alguno. ¿Cuántos hemos pasado por valles de aflicciones? Son duros, ¿verdad? Son difíciles. Dios nos invita a renovar nuestras fuerzas para que cuando por X o Y razón de la vida volvamos a pasar por esos valles de aflicción, usted y yo lo pasemos con fuerza y seamos fortalecidos en Dios. Por eso también el salmista dijo en el Salmo 121, versículo 1 al 2, alzaré mis ojos ¿hacia dónde? A los montes. Y él mismo se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es la respuesta? Mi socorro viene de Jehová. Y fíjense cómo se relaciona con Isaías cuando Dios le dice al pueblo en Judá, ¿no saben quién soy yo, el Dios que creó los confines de la tierra? El salmista dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Esta declaración es muy similar a la de Isaías, lo que Dios le dice al pueblo de Judá. Y lo que le está diciendo cuando justamente el salmista e Isaías dicen esto, están hablando de su gran poder. De su gran poder. Porque ¿quién más todopoderoso pudo haber creado el cielo y la tierra en su extensa y gran sabiduría, sino solo Dios? Quien fundó los cielos con esta sabiduría tan poderosa y nos habla de su poder. Entonces, ¿por qué no ir a Él? ¿Por qué no acudir a Él? Aquí reforzamos la idea de que nuestra ayuda proviene de Dios y no de nosotros mismos. Amados hermanos, por nosotros mismos no vamos a poder continuar en esta carrera de la fe. Necesitamos de Dios. Y cuando nosotros vamos a Dios, hay una renovación en nuestro corazón. Somos renovados. Y no solo eso, sino hay una esperanza para nosotros. Dice el versículo 31 de Isaías 40, versículo 31. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aquí está la promesa de Dios. Aquí está la promesa divina de Dios, la promesa hermosa de Dios. ¿Y qué nos promete? Nos promete una renovación, pero no tan solamente una renovación física, sino una renovación también espiritual. Es una promesa que Dios le está dando al pueblo de Judá. Es una promesa de que va a restaurar su vida. Es un pueblo que está en el exilio, que está cansado, que está fatigado. Fue conquistado a causa de, sí, su idolatría, fue conquistado a causa de su pecado, fue conquistado a causa de su desobediencia. Dios permitió que Babilonia llegara y arrasara con todo, con el templo, se llevó los utensilios, los llevó de esclavos, y están en un pueblo que no es su pueblo, están en una nación que no es su nación, están sirviendo ahí, trabajando a marchas esforzadas, y ya están cansados, ya están fatigados, y Dios les dice, hey, pueblo de Judá, si ustedes esperan en mí, si ustedes vuelven a mí, si ustedes confían en mí, van a tener nuevas fuerzas. Van a tener nuevas fuerzas. Pero no solo eso, van a levantar alas como las águilas. Van a correr y no se van a cansar. Van a caminar y no se van a fatigar. Dios promete al pueblo una renovación espiritual y una restauración. Y esta restauración generó en ellos esperanza. Y no solo esperanza, sino generó en ellos la capacidad de poder perseverar. El pueblo, digamos que retomó fuerzas y continuó aún en el exilio. Y siguió aún en el exilio y permaneció en Dios. Tal es así que cuando Dios permite que el pueblo regrese, hay un pueblo que sí, que regresa, que regresa a su territorio y empieza otra vez a construir. Pero también es un pueblo que fue fortalecido aún en medio de la dificultad. Mire cómo esta promesa, por eso le decía yo al inicio, todos no sabemos esto. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y es muy bonito este versículo, pero el contexto es un pueblo que está cautivo. Es un pueblo que está en un exilio. Es un pueblo que está pasando una circunstancia difícil. Y es ahí donde necesitamos la esperanza de Dios. Es ahí donde necesitamos fortaleza de Dios para seguir, para continuar. Así que, amados hermanos,
Dios nos habla en esta mañana y nos recuerda algo muy importante. Las fuerzas para continuar, para seguir, no están en mí, están en Dios. ¿Sí? Dios es quien me renueva, Dios es quien me restaura, Dios es el que me ayuda, Dios es el que me fortalece. ¿Qué tengo que hacer? Esperar. Esperar. Pero esperar no una espera, digamos, esperar en Dios es como, bueno, aquí estoy, Señor, espero en ti. No, esperar con confianza. Señor, yo sé que estamos pasando dificultades, estamos viviendo en un tiempo difícil. Hay un tiempo difícil para la nación, hay un tiempo difícil en la ciudad, hay un tiempo difícil en mi familia, hay un tiempo difícil como persona, estoy pasando un tiempo difícil, pero yo voy a esperar en ti, Señor. Y me permanezco orando, leyendo su palabra, fortaleciéndome espiritualmente. Eso va a traer vida a mis huesos, va a traer vida y fortaleza a mi vida. Y yo, de repente, usted, cuando ya no tenía ganas de levantarse porque ya era lunes y tiene que empezar la rutina, usted se levanta y dice, yo voy con las fuerzas de Dios. No voy con mis fuerzas, voy con tus fuerzas. Y es ahí donde uno dice, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estas ganas de seguirle, digamos así, echando ganas a la vida? ¿De dónde viene esto de seguir esforzándonos? ¿De dónde viene esto de seguir viviendo para Dios? Si fuera por nosotros, realmente no lo tendríamos, pero es Dios quien pone su fuerza en nosotros. Amén. Y somos renovados. Por eso también ahí el profeta en Lamentaciones 3:22-23 justamente le dijo al pueblo, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, dice, es tu fidelidad. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Dile a la persona que está al lado de ti, Dios es fiel contigo. Y respóndele también contigo. Y su fidelidad es inagotable. Su fidelidad es una fuente de esperanza, amados hermanos. Dios promete que Él es fiel para con nosotros y nos da fuerza. Y sabemos que hay momentos difíciles, pero ¿qué dice Romanos 8:28? ¿Quién se sabe el pasaje de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Vamos a proyectarlo y vamos a leerlo juntos. A la de 3, va 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que la situación que estemos pasando, la circunstancia que estemos pasando, Dios se va a glorificar en esa situación. Y lo más importante, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Amén? Entonces eso es para bien. Dios va a ocupar esa situación para glorificarse. Y en medio de esas circunstancias está la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Incluso aún en medio del cansancio y aún en medio de la dificultad, Dios renueva nuestras fuerzas. Esto es que Dios está renovando nuestras fuerzas, ¿no? Todo es para bien. Imagínense, una vez nos comentaba el pastor que esta historia, yo sé que la han escuchado mucho, pero es que tiene no sé si la hemos captado, ¿no? Porque él lo ha contado y nos ha parecido una anécdota muy hermosa que a lo mejor hasta después la podríamos escribir en un libro ahí de memorias, ¿no? Pero es muy, muy interesante lo que sucede aquí. Usted la ha escuchado la historia, pero no sé si ha puesto atención en lo que es esto y es la promesa de Dios y cómo Dios trae fuerza al cansado y trae fuerza al que está fatigado. Cuando nos comentaba el pastor que un día chocó en su coche, ¿no? Estaba deteriorado el coche, iba caminando por la ciudad de Tlaxcala. ¿Sí se acuerdan de esta historia? ¿Sí? Y el pastor José Luis León le grita y le dice, hey, René, ¿no? Todas las cosas nos ayudan para bien. Y él nos ha contado que cómo iba él, fatigado, cansado. Y cuando escuchó eso, ¿qué pasó? ¿Vinieron qué? Nuevas fuerzas. Esa es la promesa de Dios. Ese es el trasfondo de esa anécdota tan hermosa, que es cómo es que Dios, por eso dice la pregunta que hace Dios a
a Isaías y al pueblo cuando él dice justamente, no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. No podemos comprender cuán sabio, cuán grande es el Señor, que aún con una simple palabra que envía a nuestras vidas hay fuerzas nuevas. Y eso es Dios. Con algo muy sencillo, a veces es Dios dándonos fuerza. Por eso es muy, muy bonito que como hermanos pues podamos animarnos también. Dios te bendiga, Dios está contigo, Dios te fortalece, porque tan solamente escuchando eso uno siente ¿qué? Fuerzas. Las mujeres ahorita recibieron un regalo, ¿verdad? ¿Ya vieron qué dice ahí algún mensajito? ¿Cómo se sintieron cuando cuando vieron eso? Cuando vieron que dice, mujer, eres de bendición. ¿Vino fuerza nueva a su vida? ¿O no? Dios está contigo. ¿Cuántas mujeres dijeron, sí, Dios está conmigo? Dios hoy envía su palabra y quiere multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que, hermanos y hermanas, el pasaje de Isaías 40, 28 y 31 nos ofrece una riqueza espiritual muy grande. Y es que nos recuerda que aún en medio de las pruebas y en medio de los desafíos de la vida, Dios está con nosotros. Pero no solo eso, que Dios está con nosotros, sino que Dios nos fortalece y nos da fuerzas nuevas. Pero ¿qué hay que hacer? Tenemos que reconocer nuestra debilidad, que somos seres humanos, que lo necesitamos a Él, que somos finitos, que nuestras fuerzas son limitadas. Sobre todo no caer en desesperación, amados hermanos. No nos desesperemos, porque la desesperación va a traer que tomemos malas decisiones. Más bien, veamos esa situación que podemos vivir como una oportunidad de poder intensificar y de poder hacer crecer nuestra relación con Dios. Y entonces entenderemos que esa situación va a obrar para bien. Y no solo eso, sino que vamos a ser fortalecidos y vamos a permanecer fuertes en Dios. Dios quiere renovarnos, Dios quiere renovar nuestras fuerzas. Dios quiere hoy llenar tu tanque con su palabra. Y entonces, si tú y yo esperamos en Dios, tendremos nuevas fuerzas y vamos a levantar alas como las águilas. ¿Cuántos quieren levantar esas alas como las águilas hoy? ¿Sí? Hoy usted se tiene que ir de aquí animado, pero no animado en lo emocional, sino en lo espiritual, fortalecido en Dios y con alas como las águilas, ¿verdad? ¿Cuántos no les ha pasado que llegan a la hora de la alabanza? Nosotros somos bien puntuales, 9:30, estamos tratando de empezar, ¿no? Pero usted llega y no tiene fuerzas ni siquiera de levantar sus manos. No sé si hoy le pasó, que hoy llegó y a veces está tan cansado que ni siquiera el aplauso sale, ¿verdad? No es que yo los esté viendo desde acá, amados hermanos. Pero a veces ya está uno así. Ya, Señor, ya que sea, ya que pase lo que tenga que pasar. Ya, Señor, ya no puedo. Ya. No, a veces venimos así. Hermano, vamos a alabar a Dios y uno está así. Pues, está. Porque uno ya está cansado, fatigado. Pero Dios dice, hey, yo veo tu cansancio. Pero no solo veo tu cansancio, sino que yo te doy fuerzas nuevas si tú esperas en mí. Así que la situación que estemos pasando, espera en Dios. Como dijo el salmista, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Espera en Dios. Y en medio del dolor, en medio de las circunstancias, levanta tus manos. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que nos da Él. Y glorifícalo, exáltalo. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Puedes darle al Señor un fuerte aplauso por su obra en nosotros, por su fortaleza. Así que, al igual que el águila, hoy vamos a ser renovados. ¿Cuántos quieren ser renovados por Dios? Yo le invito a que pueda ponerse de pie. Cierre sus ojos. Y mire alrededor del trono a millones. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com.
en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca. O envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.